Un segundito. Bueno, los saludaré de nuevo. ¿Cómo están? Muy buenas. Acabamos de empezar a grabar. Y lo que les decía, tengo una noticia bastante buena. El día jueves vamos a terminar todo el avance que tenemos programado. Y el día sábado va a ser una sesión relativamente corta. El día sábado, en teoría, yo tenía que tomarles la evaluación durante el par de horas que tenemos. Sin embargo, he estado pensando y considero que darles una evaluación y darles un límite de tiempo tan corto como 2 horas es posible que no refleje realmente el conocimiento que hayan adquirido o que algunas personas tampoco hayan llegado a resolver todas las prácticas. Entonces, lo que he pensado hacer es darles unos días para resolver la evaluación final en vez de resolverla el sábado. Entonces, el sábado sí nos vamos a ver, sí vamos a tener la clase, todo, pero el sábado vamos a ver su examen y se los voy a explicar su examen, qué se espera del examen, qué queremos y qué se pretende. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Otro muy buen anuncio que tengo para todos ustedes es que vamos a formar grupos y los grupos van a ser de hasta 3 personas para entregar el examen. Entonces, si alguien, no sé, pues, no sé, si Alberto dice, aquí no me cae nadie, no hay ningún problema, Alberto lo puede hacer solo, ¿no ve? A las personas que quieran hacerlo en parejas, lo pueden hacer en parejas. A los que les gusten más los tríos también son aceptados. Entonces, ¿por qué te ríes, Pau? ¡Qué barbaridad! Bueno, Buenas noches a todos. buenas noches, buenas noches. A nadie les gustan los tríos, solo los dúos dinámicos. Paola parece que me ha sacado doble sentido de lo que quería, de lo que yo quería decir respecto al trabajo. ¡Qué barbaridad! Entonces, sí, si les gusta más entre 2 o entre 3, como gusten. Señores, señoritas, señoras, como prefieran. ¿Listo? Entonces, esas son las reglas. Vamos a empezar de una vez porque ya estamos bastante atrasaditos. Y vamos a empezar con el ejercicio que habíamos hecho el día de ayer. Perdón, el día sábado. ¿Se acuerdan? Es este, ¿no? Que lo teníamos hasta acá, no lo he tocado, juro por Dios. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo qué onda con este ejercicio. Ya hemos determinado el flujo de caja y hemos dicho, ok, me cuadra en la forma corta, ¿no? Hemos hecho ya los ajustes por dividendos, los ajustes por activo fijo y demás. Ahora nos toca hacer un poquito el tema de terminar de pulir un par de cositas para ir reconociendo y clasificando adecuadamente si algo es de inversión, si algo es de financiamiento o si algo es de operaciones. Bueno, entonces les voy a pedir que ustedes me ayuden indicándome si es operación, financiamiento o eh, inversión. Entonces, realizables, ¿qué sería? ¿De qué colorcito lo pintamos? Operación. Operación, correcto. Cuentas por cobrar, ¿qué sería? Operación. Operación. Excelente. ¿Cómo sabemos que algo es operación? Por ejemplo, en los pasivos, tengo pasivo exigible a corto plazo y nos dice obligaciones bancarias y cuentas por pagar. ¿Qué sería obligaciones bancarias? Préstamos financieros. Préstamos financieros. ¿A cuál va entonces? ¿Financiamiento u operación? Financiamiento. Correcto. Este va a ser financiamiento. ¿Y cuentas por pagar? ¿Qué sería? Puede ser proveedores, podría ser operativo. Es operativo, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene la pregunta y decimos, ¿cuál es la diferencia? O sea, básicamente están incluso incluidos dentro del mismo subtotal. ¿Qué los hace tan diferentes? ¿Por qué a uno lo tengo que considerar de una forma y al otro de otra? ¿No es cierto? O sea, ¿cuál es el criterio que tengo que seguir? Entonces, esto es lo que hablábamos un poquito al comienzo con Alberto. El tema es el siguiente. Tú te tienes que ubicar cuál es el rubro, cuál es el negocio de la empresa, cuál es el giro de negocio. Entonces, yo sabía en el caso de Patagonic que el giro del negocio, ¿se acuerdan qué era? Era una empresa comercial y también manufacturera.
Entonces, ¿está en su giro de negocio prestar plata o prestarse plata? ¿Es parte de su giro de negocio? No, no es parte. No. No es un intermediario financiero. Entonces, no es parte de su giro de negocio, chicos. Su giro de negocio es comprar cosas y venderlas o comprar cosas, transformarlas y venderlas. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con comprar cosas y venderlas o comprar cosas, transformarlas y venderlas, va a ser operativo. Pero prestarse plata no es parte de su giro de negocio. ¿Me dejo entender? El dinero, una consulta, y si el dinero que están en estas obligaciones bancarias es un préstamo para capital operativo, Igual. igual va a financiamiento. Correcto. Entonces, el destino no importa, ¿no? Imagínate, si importara el destino, si me presto plata para una inversión de una nueva planta, ¿iría a inversiones? Nada que ver, ¿no ves? Nada que ver. Entonces, importa el giro del negocio, importa que entendamos. Por ejemplo, lo que le decía Alberto, si yo tengo un banco, el pago de intereses o el tema de prestarme plata y prestar plata, ¿es operativo o no para un banco? Es plenamente operativo. Eso no es financiamiento, eso es operación. ¿Por qué? Porque el giro del negocio es prestar plata y prestarse plata. ¿Se dan cuenta? O si yo tengo, por ejemplo, una empresa de distribución de productos masivos y necesito vehículos, me compro un nuevo auto. Ese auto va a activo fijo, ¿no es cierto? Ese auto va a ser CAPEX, gasto de capital. Ese auto va a ser activo fijo, ¿no es cierto? Y va a ser inversión. Pero ¿qué pasa si yo soy un dealer de autos como Toyota, digamos? Ya va a ser operativo. Correcto, va a ser inventario. Operativo, operativo. Correcto. Entonces, siempre tenemos que tener el componente del análisis y nunca mecanizarnos. Nunca mecanizarnos en esto. ¿Cierto? Bien. Préstamos bancarios a largo plazo, ¿qué será? Financiamiento. Correcto. Capital social, ¿qué será? Financiamiento. Financiamiento. Y vamos a agarrar todo el estado de resultados a través de la utilidad neta. ¿Sí? ¿Qué es la utilidad neta? Operativo, financiamiento, inversión. Operativo. Ah, no. La utilidad neta es algo más o menos de este color. Bueno, ¿Sí? ¿Qué es ese color? Inversión. No, inversión era amarillito. Este es como, a ver, un Es que color tiene un pedazo de cada uno. de o los sea, que... es un resultado de la gestión, ¿no? Claro, pero si te fijas, hasta aquí sería verdecito. Por eso utilidad operativa. Pero aquí ya no es verdecito. Aquí ya será plomito. ¿Por qué? Porque tengo estos dos que son ingresos y son gastos no operacionales. ¿Se dan cuenta de esto, chicos? Entonces, yo no puedo clasificar la utilidad neta como operativo, porque está contaminada por cosas que no son operativas y estaría mintiendo, estaría violando el principio de exposición, ¿no es cierto? Entonces, usualmente, ¿de dónde vienen estos otros ingresos? A veces son financieros, ¿no? De las cajas de oro, de peces. Puede ser que la empresa tenga su plata en el banco y el banco te paga intereses. Entonces ahí tienes otros ingresos que no provienen del rubro de tu negocio, simplemente te han pagado intereses. O puede ser que tú en libros tenías un auto que valía y estaba depreciado, 1 peso valía y lo has vendido en 1,000 pesos. Esos 999 van a ingresar como otros ingresos y vas a tener que tributar sobre eso. ¿Sí? Gastos financieros o los gastos no operativos usualmente tienen que ver con intereses que tú pagas a las entidades. ¿Sí? Pero también, Comisiones.
gastos financieros no vienen por acciones. Otros No, ingresos no, pueden venir por dividendos. comisiones financieras, tal vez. Sí, correcto. Pero gastos no operativos puede ser, por ejemplo, que tú tengas un activo que vale $5,000, pero lo rematas y lo vendes en 4,000. Has perdido 1,000. Entonces, esos 1,000 que has perdido también pueden ir ahí. Entonces, dependiendo de dónde están saliendo estos ingresos y estos gastos, van a tener que ser clasificados. En este caso, vamos a decir que ambos vienen de intereses. Entonces, los vamos a clasificar como rojito. ¿Sí? Entonces, fíjense, para que yo pueda limpiar mi utilidad neta ha sido contaminada. Para llegar a mi utilidad neta, he sumado otros ingresos y he restado gastos financieros. Entonces, ¿cómo la corrijo mi utilidad para hacerla operativa? Aquellos ingresos que le he sumado, le tendré que, Menos ingresos más. correcto, Hacer al revés. menos ingresos más gastos. Entonces, es exactamente lo que voy a hacer en mi flujo de caja. Entonces, acá voy a poner el componente operativo. Y el componente operativo va a venir con la utilidad neta más gastos no operativos menos ingresos no operativos. Luego sigue la depreciación. Y después de la depreciación ya van a seguir el resto de los amigos en verdecito, ¿no es cierto? Entonces estos los vamos a poner en verdecito. Pero dense cuenta que no nos tenemos que olvidar. Al sacarlos de la utilidad neta, al no contemplarlos, al hacer la operación contraria, los estoy ignorando. ¿Sí? No están apareciendo en ningún lado. Entonces tendré que contemplarlos seguramente en la parte de financiamiento. ¿Sí? Entonces no me tengo que olvidar de esto. Entonces vamos a copiar todos los verdecitos. Y éxitos. Check. ¿Qué pasó? A ver. Perfecto. Entonces, acá, realizables. ¿Qué es realizable? ¿Qué tipo de cuenta es? ¿Activo, pasivo, patrimonio? ¿Qué es? Activo, ¿Con qué signo entra? negativo. Negativo. Menos, y aquí pongo el cambio. Cuentas por cobrar, menos, y aquí pongo el cambio. Cuentas por pagar, va con positivo porque es pasivo. Aquí pongo el cambio. Listo. Acá ya voy a tener mi componente operativo. Todo el mundo entiende este pequeñísimo ajuste que hemos hecho. La utilidad neta entonces va a ser la utilidad neta de este año más gastos menos ingresos. Y aquí le sumo la depreciación. Entonces, con todo esto, voy a tener la suma y voy a tener todo el componente operativo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a tener el componente de inversión. En el componente de inversión voy a tener solamente una cuenta que dice activo fijo. Esta es una cuenta de activo. ¿Con qué signo tiene que entrar el cambio? Negativo. Negativo. Nunca se olviden de eso. Negativo, y acuérdense que este cambio no es el cambio, no es la resta, sino que viene del ajuste de activos fijos. ¿Sí? Entonces ahí ya voy y ese es todo el cambio que tengo acá. Perfecto. Y acá voy a tener mi componente de financiamiento. Y el componente de financiamiento va a ser todos los rojitos. 1, 2, 3. Y por favor no se olviden de estos dos, porque si no, no nos cuadra. Check.
Obligaciones bancarias es pasivo, entra con positivo. Préstamos de largo plazo, entra con positivo. Y capital social entra con positivo. Además de esto, tengo otros ingresos. Y aquí ya no es el cambio, es simplemente con el signo que viene. Si es ingreso, entra con más. Voy a ingreso. Si es gasto, va a entrar con negativo. ¿Sí? Y acá no me tengo que olvidar de un último componente de financiamiento, que son los dividendos. Y los dividendos entran con signo negativo y provienen de los ajustes de dividendos. Y el negativo con el negativo es positivo y es un ingreso de plata. Y esto va a hacer que yo tenga lo siguiente. La suma de todo esto. Entonces voy a tener mi flujo de caja total. Voy a tener mi caja inicial, mi caja final y seguramente mi control. Y esto va a ser la suma de mis tres componentes. Mi caja inicial la voy a tomar del año anterior. Mi caja final va a ser esto más esto. Y mi control tiene que ser la caja que me está mostrando menos esto. Y listo. Me cuadra a la perfección. Ahora, la parte de flujos tiene dos partes, ¿no? El tema de componentes, el tema de realmente poder hacer, ¿no es cierto? Hemos visto que esto lo podemos hacer 3 de la mañana en estados inconvenientes en la casa de campo, ¿no? No hay ningún problema. Lo hacemos, es fácil. Esto ya nos toma un poquito más de trabajo, un poquito más de piense, pero lo bueno es de que este ya es un formato que tú le puedes presentar al sistema de impuestos nacionales. Este es un formato completamente aceptable. ¿Sí? Este viene a ser el formato por el método indirecto. Ahorita vamos a entrar y les voy a explicar cuál sería la variación del método directo. Nada más. ¿Sí? Pero la parte de poder hacer, la parte mecánica, la parte de la carpintería financiera que tiene todo esto, es solamente un primer componente. Y es un componente, ¿sí? Importante. Sin embargo, no creo que sea el más importante. Yo creo que el más importante tiene que ver con el énfasis del análisis. ¿Qué hago ahora con esta información? ¿O es un papelito para que, no sé, algún contador le ponga su sello y de ahí lo lleve al banco, pague mi UA y ya me vaya? No, ¿no ve? Ya, entonces, analicemos. Entonces, para analizar esto, lo que yo tengo que hacer es analizar actividades generadoras de recursos y actividades consumidoras de recursos. Entonces, todo lo generador va a estar con positivo. Todo lo consumidor va a estar con negativo. ¿Cierto? Entonces, acá yo ya veré dónde se está gastando la plata y dónde se está generando la plata. ¿No? Entonces, operativamente, si yo quiero ver la máquina, la forma de hacer dinero de la empresa, yo me tengo que situar en estas dos cosas, ¿no? En la utilidad ajustada con las cositas estas, más la depreciación. Vemos aquí abajito, me muestra la suma, que es 7,570. Entonces, es positivo. La empresa ha tenido resultados positivos. Parece que está haciendo bien las cosas. Pero esto no es suficiente. Hemos visto en análisis de estados financieros que tenemos también el tema de el ciclo de caja, ¿no es cierto? Y en el ciclo de caja tú tienes que ver desde, pucha, qué te llega la mercadería,
cuánto tiempo te dan para pagar esa mercadería, cuánto tiempo te toma producir, cuánto tiempo lo tienes de inventario del producto terminado, cuánto tiempo te ocupa vender eso, cuánto tiempo te ocupa hasta que te paguen el crédito que le has dado. Entonces los días van a ser los días de inventario más los días de cuentas por cobrar menos los días de cuentas por pagar y eso te va a dar tu ciclo de efectivo, ¿no? Entonces todas estas cosas las hemos visto en análisis de estados financieros. Entonces, esto también se va a ver reflejado en el flujo de caja. Si tú tienes un ciclo financiero ineficiente, ¿qué quiere decir? Tienes mucho inventario y tardas mucho en venderlo, tus gastos en inventario van a ser muy grandes y eso se va a traducir en flujo de caja. ¿Cierto? Si tienes cuentas por cobrar y le das demasiado crédito a tu gente, se va a traducir en un flujo de caja. ¿Sí? Finalmente, las cuentas por pagar se traducen en un financiamiento espontáneo. Entonces, mientras más grandes, mejor para tu flujo de caja. Igual que en el ciclo de efectivo, ¿no es cierto? Entonces, todas las políticas que nosotros tomemos como políticas de cobranza o políticas de créditos que nosotros tengamos o las políticas con nuestros proveedores van a reflejarse en nuestro flujo de caja. Y al final el flujo de caja es lo que importa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, Dicen, dime. una consulta. En la fila 71, donde se ha puesto utilidad más gastos, más otros ingresos, si se ponía igual la utilidad nada más y abajo se obviaba gastos Da lo y mismo. otros ingresos, da lo mismo. Solo es por exposición lo que debe colocarse. Por la verdad material, ¿no? Ah, verdad material, sí. Entonces necesitamos exponerlo de esta forma. Entonces, Que pueden ser montos significativos también, ¿no? y claro, imagínate un AITB, Mm. ¿no es cierto? Ahorita vamos a hacer el análisis de eso. Como les decía, no lo tenía preparado, pero ve, lo haremos. Qué chuchas. No es muy difícil. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿cómo te está yendo? Vamos a hacer un análisis. Operativamente, bien, has generado 7.570, puede ser en miles esto. Entonces, has generado 7.570.000, por ejemplo. Parece que tu política de inventarios es relativamente buena, ¿no? Es relativamente buena. Y esto lo podemos ver en días de inventario. ¿Cómo saco los días de inventario? ¿Se acuerdan? El inventario promedio, que va a ser esto más esto entre 2, todo esto entre el costo de ventas, ¿no? Claramente es una muy buena política. Son, perdón, por 360 me ha faltado. Todo esto por 360. Entonces, ¿qué pasó? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, mi empresa te da 15 días de crédito. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en un año, ¿cuántas veces rotas tu crédito? 23 veces. 23.5. Entonces, parece una política sana, ¿no es cierto? Si quieres sacar los días de cuentas por cobrar, da lo mismo. Va a ser cuentas por cobrar sobre ventas. Y vamos a ver que si multiplicamos 360 por todo esto, no doy créditos, doy 7 días de crédito. ¿No es cierto? Y analicemos los días de cuentas por pagar. Los días de cuentas por pagar van a tener que ver con mis cuentas por pagar sobre mi costo de ventas. ¿Dónde está mi costo de ventas? Y a esto lo vamos a multiplicar por 360. O sea, fíjense, tengo 15 días de inventario más 7 días de cuentas de crédito que doy. ¿Son qué cosa? 22.5, 23 días.
¿Listo? ¿Quién financia esta operación? ¿Quién financia? ¿De quién tiene que salir la plata durante estos 23 días? Teóricamente de mí, pero gracias a mis generosos proveedores, sale de su bolsillo, no de mi bolsillo. Y esto se traduce en muy buenos resultados a nivel operativo, ¿no? Entonces, sus indicadores de rentabilidad, sus indicadores de actividad, sus indicadores de solvencia, de endeudamiento, de crecimiento sostenible, todo lo que han visto en análisis de estados financieros, ¿sí? Va a estar íntimamente ligado con los flujos de caja. Mientras mejores sean estos indicadores, más flujos de caja van a tener. ¿Sí? Todo el mundo entiende, ¿no? Cómo funciona esto del ciclo de efectivo. A ver, si tenemos, por ejemplo, el análisis de un supermercado. Un supermercado como el ICE Norte, en el mejor de los casos, si eres Coca-Cola, o sea, si tienes superpoder de negociación, ¿sí? En el mejor de los casos te va a pagar de aquí a 90 días. Entonces, hoy día pasa una Coca-Cola y en 90 días te va a pagar esa Coca-Cola. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, pasa una Coca-Cola hoy día, 10 pesos. De esos 10 pesos, 9.80 debían haberse ido a Embol, pero los 10 pesos se quedan en el ICE Norte. ¿Qué hace con esos 10 pesos? Paga la luz, paga salarios, paga el gas, paga más inventarios, paga todo con esos 10 pesos. ¿Cierto? Entonces, Coca-Cola no le cobra un peso durante 90 días. Viene a los 90 días y le dice, oye, ¿dónde está pues de esa Coca-Cola que me debes 9.80? Y él le dice, espérame un cachito. ¡Tit! Pasa ese ratito una Coca-Cola y le paga con esa Coca-Cola que acaba de vender. Entonces le paga con su propio producto. ¿Se dan cuenta? Entonces, el tema de flujo de caja es sumamente importante y tiene que ver con todas las políticas y tiene que ver con todo el análisis financiero que ustedes han llevado con el Jorgito Basta. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que quiero hacer con ustedes es ver un poco el tema de ajustes por inflación. Creo que Olivia, tú eras quien me preguntaba, ¿no? De ajustes por inflación. ¿Alguien me preguntó en la anterior clase? No, licenciado. ¿No? ¿Quién me preguntó en la anterior clase, chicos? Bueno, entonces no lo vemos. Veamos igual. No, igual lo veamos. Ya. A ver, dentro de la normativa boliviana tenemos la norma contable número 3 y tenemos la norma contable número 6. ¿Todo el mundo las conoce, estas dos? No. Ya. Estas normas contables te dicen, oye, hay ciertas cuentas que son no monetarias, o sea, que no tienen que ver con dinero. Entonces, estas cuentas no monetarias están sujetas a inflación. Por ejemplo, si tú tienes inventarios, tus inventarios que a principio de año valían 100 pesos, pero ha habido 10% de inflación, ahora al final del año ya no valen 100 pesos, ahora valen 110 pesos. Entonces tiene que haber una suerte de actualización. ¿Vamos bien? Entonces tú vas a tener que actualizar, por un lado, los inventarios, ¿sí? Las cuentas actualizables, las voy a poner en otro colorcito acá, van a ser el activo fijo y los inventarios. Y las otras cuentas actualizables son las cuentas del patrimonio. ¿Por qué? Porque usualmente las cuentas, el resto de cuentas, tanto del activo como del pasivo como del patrimonio, son cuentas de dinero. Son cuentas monetarias que no tienen por qué actualizarse, ¿no? O sea, tus 100 pesos al principio y al final del año, si te los has guardado, siguen siendo 100 pesos. Entonces no hay por qué actualizarlos. ¿Sí? Entonces veamos. Disponibilidades es monetaria, cuentas por cobrar es monetario, te van a pagar en plata. Activo fijo no es monetario y inventarios no es monetario. ¿Sí? Del lado de deudas, bancario es monetario, es plata. Cuentas por pagar es plata, entonces no tienes por qué actualizar esto. Pasivo exigible es plata, préstamos bancarios es plata. Capital social sí se tiene que actualizar porque es un capital
que el socio, ¿sí? Ahora es dueño de todos estos activos y todos estos activos han crecido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque inflacionariamente han crecido, ¿sí? Entonces, se va a actualizar, va a haber un ajuste de capital social y va a haber un ajuste de reservas y utilidades acumuladas. Entonces, yo tengo una suerte de un balance general por acá, donde yo voy a tener, por un lado, los activos y por otro lado, yo voy a tener, por ejemplo, deuda y patrimonio. Entonces, una parte de estos activos se va a actualizar y gran parte del patrimonio se va a actualizar. ¿Se entiende? ¿Cómo se actualiza? Se actualiza a partir de algo que se llaman las UFBs. ¿Sí? Entonces, la norma te dice cuál ha sido la UFB inicial y cuál ha sido la UFB final. Entonces, no sé a cuánto están las UFBs. No veo esto muy a menudo. ¿A cuánto está? ¿278? ¿248? 280 ya lo recuerdo. ¿280? Pónganse un ejemplo, ¿ya? 271 y al final del año 2.81. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tú tenías un activo fijo, ¿sí? Y este activo, 2.30. ¿perdón? 2.35 está. Ah, ya. Entonces, 2.25 y terminó el año con 2.35. Teníamos un activo fijo bruto, teníamos su depreciación acumulada, ¿sí? Entonces, este activo fijo bruto valía 100, ¿sí? ¿Cuánto va a valer al final del año? El activo fijo bruto va a valer lo que valía antes por el crecimiento que ha habido. ¿Cuánto crecimiento ha habido? Esto menos esto sobre esto. Es el crecimiento porcentual, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto va a valer tu activo fijo bruto? Antes valía 100, ahora vale 104.4. ¿Sí? Ahora, si tú tenías una depreciación acumulada de 20 hasta acá, esta depreciación también se va a actualizar. Y se va a actualizar, esto va a ser esto por 1 más esto menos esto entre esto. Entonces, esa depreciación acumulada va a hacer que tú tengas cierto incremento, ¿no es cierto? Bien, entonces tu activo fijo neto, aquí a principio del año hubiese sido 80, pero aquí tu activo fijo neto va a ser 83. ¿Te das cuenta? Entonces hay un diferencial. ¿De cuánto es este diferencial? De 3,55. Entonces, esto quiere decir que la empresa ahora tiene más activos que antes. ¿Eso es bueno para la empresa o no? ¿Eso es ganancia para la empresa o no? Según impuestos, es plata contante y sonante y me cobra impuestos de esto, por si acaso, ¿cierto? Entonces, esto es ganancia por ajuste de inflación y tenencia de bienes. ¿Estamos de acuerdo? Por el otro lado, yo voy a tener que se ajusta también mis cuentas del patrimonio. Entonces, pónganse a pensar, yo tengo en capital social, no sé, pues digamos 80, ¿cierto? En reservas y utilidades, no, en reservas yo voy a tener 5, ¿listo? Entonces, al final del año, esto va a ser esto por 1 más esto menos esto sobre esto. Entonces, mi capital social, por arte de magia, ha crecido.
¿cierto? Y mis reservas también van a crecer. ¿Cierto? Ahora, esto hace que el total en el patrimonio, el total de ajustes, sea ¿de cuánto? Esto menos esto y esto menos esto. Entonces, el total de ajustes en el patrimonio va a ser esto más esto. Esto significa una pérdida de AITB. Porque ahora la empresa le debe más a los accionistas. Para la empresa ha sido contraproducente. ¿Cierto? Entonces, el consolidado de AITB va a ser la ganancia menos la pérdida de AITB. Entonces, el consolidado en este caso va a ser esto menos esto. ¿Qué se ha dado? Se ha dado una pérdida. ¿Qué va a suceder? Esto va a ir al estado de resultados, ¿cierto? ¿Cómo qué? No operativo, operativo, ¿qué es esto? Otros, O- otros gastos. Sí, pero para En la parte inferior. no operativo. No operativo. Entonces, si no es operativo, ¿qué es? ¿Financiamiento o inversión? Financiamiento. La respuesta es más inteligente que esa. A ver, esto, señores, va a hacer que mi activo suba y va a hacer que mi patrimonio suba y por eso el balance se va a mantener balanceado. Pero va a entrar al estado de resultados por otra vía, ¿cierto? Ahora, pregunta. ¿Tú has recibido o has erogado esta cantidad de dinero? No. No. Para nada. ¿Sí? En este caso nos ha salido que vamos a pagar menos impuestos gracias a esto. Pero no es operativo. Entonces, imagínense, si yo tuviese el caso de los ajustes, ¿ya? Y ustedes tuvieran ajustes acá, y tus ajustes de la ITB por activo fijo fuesen de 1,000 pesitos, digamos, en el activo, por decirles cualquier cosa, ¿ya? Y los ajustes en el patrimonio fuesen de 500 pesitos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendría que ser? Acá mi ganancia es de 1,000 y mis pérdidas, ¿de cuántos son? 500. ¿Cuánto es el consolidado? 500. 500 posi posi. Entonces, estos 500 posi posi debería entrar aquí, ¿no es cierto? Y me deberían cobrar impuestos sobre esto. Y estas utilidades antes de impuestos deberían ser esto menos esto más, perdón, esto más estos ingresos más mi AITB menos mis gastos financieros. Y esto debería ser esto por 0.25 y esto debería ser esto menos esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que si yo tomo en cuenta estos valores en mi patrimonio, ya no me va a cuadrar, ¿no? Vamos a tomar en cuenta eso y vamos a tomar en cuenta suma de lo que acabamos de agregar. Ush. Suma de lo que acabamos de agregar. Esto va a ser esto más esto. Y vamos a tener nuestra cuentita de control.
Y obviamente nuestra cuentita de control nos falla por 1000. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué nos falla por 1000? Porque obviamente tengo más activos y no sé de dónde los he generado estos activos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tiene que suceder? Tiene que suceder que caja debería ser menor en este caso. Vamos a ver ahora que esto sea la suma de esto. Entonces, caja lo he reducido 1000. Por favor, vean eso. Ahorita he hecho este cambio. Y vamos a ver que al cambiar caja, también obviamente tendría que cambiar mi flujo, ¿no es cierto? A ver qué pasa con esto. Si más patrimonio va a ser pasivo más patrimonio. Ya. Y esto era inicialmente 6000. Les voy a pasar ahorita este ejercicio. ¿No? Es que el activo está con más 500, entonces habría que aumentar los pasivos, creo. El activo está con más 1000. Con más 1000. Pero se aumentó solo 500 en el patrimonio. Sí, pero si aumento 1000 acá, igual voy a tener un desfase. Más todavía. No, o sea, habría que aumentar 500 al pasivo, digo, para que iguale. En todo caso, reducir de caja. No queremos alterar las cuentas de pasivo. Pero, Menos 1000 habría que reducir a cajas. Lo que sí, se ha aumentado en es el... lo que había hecho antes, pero nos sigue sobrando 500 pesos. No, es que solo sería 500, porque 1000 y 500 al ajuste, solo 500 habría que reducir a cajas. No 1000. O sea, tú dices esto era 6. Tú dices reducir aquí 500. Uh-huh. Y en realidad estamos mal, ¿no? Volviendo al sí. En realidad deberíamos incrementar más bien, ¿no? Más. En Porque hemos realidad yo creo que incrementado. deberíamos hacer un flujo de caja, ¿no? Sí. ¿O qué dicen ustedes? Sí, ¿no es cierto? Ujú. ¡Chao! Vamos a hacer un flujo de caja. Para eso son los flujos de caja. Entonces, ¿hacemos un flujo de caja corto o largo? Largo. Largo. Muy bien. Es largo. Entonces, vamos a hacer un flujo de caja largo. Para eso voy a borrar todas mis clasificaciones y vamos a volver a hacer absolutamente todo. Perfecto. Entonces, necesito saber cuál es mi caja y tengo estas cuestiones. Ya estoy sacándole impuestos a esto, estoy sacándole todo listo. Perfecto. Entonces, vamos. Realizables. ¿Qué son realizables? Operativo. Cuentas por cobrar. Operativo. Activo fijo. AITB. ¿Lo tomo en cuenta o no lo tomo en cuenta? No. Entonces, si he ignorado el AITB en el balance, también lo tengo que ignorar en el estado de resultados, por si acaso. Obligaciones. Licenciado, Dime. una pregunta. Usualmente en los balances generales, ese del ajuste de ITV del activo fijo no figura así. Correcto, te tienes que ir a tu cuadrito de activo fijo y dices el valor reexpresado, ¿no es cierto? Sí, pero yo pregunto, para esto que estamos haciendo del flujo de caja, o sea, lo tenemos que sacar de, digamos, de las notas o algo así.
No, de tu cuadrito de activos fijos o de las notas. En las notas también está. Ah, ya. ¿Sí? Bien. Ah, ya me has hecho poner algo como financiero cuando es operativo. Estás en chaclear. El social es financiero. Reservas y utilidades acumuladas. No es. Y esto no es. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Entonces voy a armar el flujo de nuevo. ¿Ya? Era que hagamos en otro archivito. Qué huevada. Bueno, vamos a armar el flujo de nuevo. Todo esto lo vamos a dejar. Creo que todo esto lo vamos a utilizar. Listo. Entonces empezamos de la utilidad neta. La utilidad neta va a ser esto, ¿cierto? Más los gastos financieros, menos los otros ingresos y menos el AITB que ha sido positivo. Acuérdense, no lo tomo en cuenta en el balance y tampoco lo tengo que tomar en cuenta en el estado de resultados. Chao. Más depreciación. No he tomado en cuenta la depreciación en el balance y por eso le sumo la depreciación para no tomarla en cuenta en el estado de resultados. Listo. Realizables con negativo. Cuentas por cobrar con negativo. Activo fijo con negativo. ¡Ay! ¿Qué he hecho? Cuentas por pagar era con positivo. Ahora sí, activo fijo con negativo. Obligaciones bancarias con positivo. Préstamos de largo plazo con positivo. Capital social con positivo. Otros ingresos, no me olvido. ¿Por qué? Porque estos sí son monetarios. No le voy a sumar el AITB. El AITB, chao. ¿Cierto? Entonces acá es donde he venido a poner esto. Menos el AITB de ganancias, más el AITB de pérdidas. Si lo quieren ver así. ¿Ya? Menos gastos financieros. El AITB ya me vale madres. Dividendos entra con nega. ¿Y cuánto debería tener en caja? 6,139. No, lo copiaré, ¿no? Y con eso me da mi control de cero. Si ustedes se dan cuenta, no he cambiado o he cambiado en algo mi caja. He cambiado en algo muy poquitito que ha sido el tax, el impuesto que me han cobrado por el AITB. 25% de 500. Ese ha sido todo el cambio. Porque la ITB es una cuenta no monetaria. ¿Sí? Pero el control sigue con 1008. Vamos a ver qué ha pasado acá. El activo tiene que ser estos dos. Este tiene que ser esto. Esto tiene que ser esto. Vamos a ver pasivos. Pasivos tiene que ser esto más esto. Esto va a ser la suma de esto más. Este de aquí va a ser esto más esto.
Este de aquí va a ser este. Patrimonio va a ser... Un segundo. No está sumando 2 veces las cuentas por cobrar, creo. Exacto. No. Ahí. Porque está... Bien. Es pues mi rehueveo. Esto es igual a esto. Y el circulante va a ser esto, más esto, más esto. Muchas gracias. Ahora sí. ¿Sí? Entonces no era un error de flujo de caja, era un error de yo hueveándome sumando subtotales dentro de subtotales. ¿Sí? Bien, lo voy a guardar y se los mando. Espero que esto haya servido para limpiar cualquier duda respecto al tratamiento de AITB. Si se fijan, para resumir, el tratamiento de la AITB es exactamente igual que el tratamiento de las depreciaciones. ¿Sí? Las depreciaciones, al ser una cuenta no monetaria, no debe ser contemplada en el balance. Para eso hacemos el ajuste de activo fijo. Y tampoco es contemplada en el estado de resultados. Por eso le volvemos a sumar. Entonces la quito de los dos lados. Chao, de los dos lados. ¿Cierto? Lo mismo hacemos con el AITB, lo tengo que quitar de ambos lados, tanto del balance como del estado de resultados, porque es una cuenta no monetaria. ¿Sí? Entonces, ahora alguien me preguntaba y me decía, ¿y cómo hacemos? Porque no tengo el activo fijo acá desglosado, digamos. ¿No es cierto? Más fácil que eso. Te vas a tu AITB y ves, ¿es ganancia o es pérdida? Y es ganancia, significa que eso está por demás en tu activo fijo. ¿No es cierto? Entonces simplemente le quitas ese monto a tu balance, le quitas ese monto a tus resultados y te va a dar lo mismo. Pero en esencia no te va a hacer ninguna mella ni ninguna diferencia en tu flujo de caja. ¿Por qué? Porque son cuentas no monetarias. No ingresa ni sale plata realmente. Bien, tomemos nuestro break, señores. Espero que haya sido de utilidad esta primera mitad de la clase del día de hoy. Vamos a ir con un ejemplo un poco más fuertecito en la segunda parte. ¿Listo? Nos vemos en 10, chicos. ¿Nos pasa ese ejercicio, licenciado? Por No favor. es completamente secreto. Para mí no es. Claro, ahorita mismo se los paso. No el errado, el que está bien. Claro, ahorita mismo. ¿Listo? Si podrían, por favor, descargar el caso Torres. Bien, que ya lo tengo descargado. Este es un caso de una empresa real acá en Cochabamba. Y bueno, ¿qué es lo que te dice? Te dice, la empresa Torres pretende hacer 2 tipos de productos en botellas personales. Esta empresa cuenta con 10 años de experiencia y desea entrar al mercado de jugos saborizados y agua embotellada. Con este propósito pretende lanzar al mercado un jugo de guaraná y otro de agua mineral.
La empresa cuenta con un pozo, por lo que la materia prima en cuanto a agua está garantizada. De igual manera, el proceso de tratamiento de la misma. Algunos datos sobre las proyecciones de ventas de los próximos 5 años, así como los precios unitarios de venta. Me da las cantidades y me da los precios de venta. Sí, solamente para hacer un caso, digamos, académico, vamos a ignorar la parte impositiva del IVA. Vamos a asumir que estos son precios ya netos de IVA, ¿listo? Asimismo, los costos relacionados a la producción y comercialización de los productos se detallan en la tabla a continuación. Acá tenemos la tablita. ¿Sí? Entonces, esto nos da los insumos necesarios para armar un estado de resultados o varios estados de resultados. Como podemos ver, tengo año 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo 5 años de operación, que son 5 años proyectados. Se presenta a continuación los balances del proyecto, el cual se sabe que será financiado en su totalidad por deuda, la cual fue tomada a un 7.5%. Y el crédito tiene la característica de poder ser ampliado con una línea rotativa sin interés en caso de ser necesario. Entonces, el interés solamente va a aplicar al préstamo bancario y no hacia la línea. Debe ser una línea seguramente de los mismos socios, qué sé yo, de la misma empresa en sus otras líneas que tenga, ¿no es cierto?, de producción. Y nos pide elaborar los estados financieros, les pide a ustedes realizar un análisis vertical y horizontal, les pide realizar un análisis de ratios, todo esto ya lo han visto en el anterior módulo. Se les pide calcular los dividendos otorgados a los accionistas y se les pide dar su opinión para el proyecto. Entonces, para esto, dice caso Torres limpio en la misma sesión 8, que es la sesión de hoy. Si se lo pueden bajar, por favor. Vamos a ver, yo ya lo he bajado y lo tengo acá. Vamos a dejar de compartir un segundo. Vamos a compartir. ¿Dónde lo he puesto? ¿Dónde lo he puesto? Hasta acá. Torres limpio. Ya. Tengo acá. ¿Sí? ¿Todos lo pueden ver? Sí. Bien, entonces voy a tener estos 5 años, voy a tener mi estado de resultados y lo primero que tengo que hacer es poner el estado de resultados en formato. Como vemos, tengo ingresos que tengo que ir completando, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer, esta es su tarea, ¿no? Yo voy a hacer el flujo de caja corto con ustedes para darles luces de cómo hacer esto, ¿sí? Pues si no, no tiene mucho sentido hacer todo esto. De todas formas, lo tiene el caso resuelto ya subido en plataforma. Entonces, vamos viendo cómo hacer esto. Ventas de agua va a ser la cantidad de agua que yo voy a vender por el precio de agua. Lo voy a congelar el precio y voy a poder estirar esto acá. Los ingresos ya automáticamente me está sumando tanto los ingresos de agua como los de Guaraná. Las ventas de Guaraná van a ser las cantidades de Guaraná por el precio de Guaraná. Lo congelo. Y listo. Acá tengo el costo de ventas. El costo de ventas me está sumando los dos costos de ventas que están dados por materia prima, mano de obra, gastos indirectos. Con esto saco mi utilidad bruta, que no es nada más que los ingresos menos el costo de ventas. Tengo gastos operativos, que va a ser la suma de varios gastos. Gastos de distribución de agua, distribución de Guaraná, la depreciación que tengo, el costo de mantenimiento, servicios, transportes, gastos en administración. Y acá me presenta un solo IT, el impuesto a las transacciones. Pero después no tengo IT. ¿Por qué será que no tengo IT en los próximos años? ¿Alguien sabe? ¿Se ha compensado con el IWE? Correcto. Una suerte de compensación con el IWE. Entonces, yo tengo que sacar mis intereses. Les adelanto, hay puntos extras en este ejercicio. Hay, si no estoy mal, 3 o 4 errores que vamos a cometer al intento, porque estos errores son errores que siempre se cometen. ¿Sí? Entonces, vamos a intentar identificar estos errores. Me dice que la tasa de interés es el 7.5
solamente de préstamos bancarios. Entonces tengo préstamos banco. ¿Sí? Y voy a tener los préstamos. El IUE va a ser el 25% de la utilidad imponible para todos los 5 años. Fíjense que acá mi utilidad imponible es negativa. ¿Cuánto debería pagar yo de impuestos si es negativo esto? 0. 0. Perfecto. Y con esto ya tengo calculada mi utilidad neta. ¿Sí? Por si acaso ya he cometido 2 errores. ¿Alguien me los puede nombrar? El IUE negativo. No, porque ya lo he puesto en 0. ¿Qué debería hacer con ese IUE negativo? Compensarlo y pagar menos IUE en el tercer año, ¿no? Pero no lo estoy haciendo. Y segundo, mis intereses deberían ser sobre el banco del año anterior, sobre 71, no sobre 58. Entonces, eso se los dejo, ¿ya? A ustedes. Mientras lo vamos a resolver así nomás, con los errorcitos. Vamos a ver algunas curiosidades de este caso. Vamos a ver que en activos tengo disponibilidades, caja, tesorería. Entonces, yo voy a tener que decidir qué voy a calcular con mi flujo de caja. ¿Qué quieren calcular? Podemos calcular el total de disponibilidades, podemos calcular caja o podemos calcular tesorería. Yo os recomendaría calcular el total de disponibilidades. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Inventarios. Fíjense que acá tengo los inventarios, tengo las cuentas por cobrar de agua y guaraná, tengo el activo fijo bruto, parece que voy a comprar un vehículo en el año 2, en 2014, y tengo la depreciación acumulada. Si tengo la depreciación acumulada, ¿este activo fijo es bruto o neto? Bruto. Correcto. Entonces, ¿puedo trabajar con restas o tengo que hacer el ajuste de activo fijo bruto? O neto. ¿Perdón? ¿Puedo trabajar con las restas, con las diferencias directamente o necesito hacer el ajuste? Directamente. Con las restas. Correcto. Muy bien. Vamos a ver, el total del activo cuando inicio el proyecto es de 81,000 y el total de pasivo es 81,000. O sea, estos señores no han puesto un mango de capital social. ¿Esto es posible? Sí, sí es posible. Acuérdense, esta es una partecita de una empresa. La empresa se ha prestado para ejecutar este proyecto. Esto no te da para empezar una empresa nueva, sino para 2 nuevas líneas de producción en una empresa ya existente, que es muy distinto. Entonces, cualquier rentabilidad que le saquen estos accionistas a este proyecto tiene una rentabilidad infinita, porque no han puesto un mango. Que le saquen un boliviano y ya está, ¿no? Pero vamos a ver algo más interesante. Fíjense su pasivo, 81, 76, 97, 84, 70. Pero eso está compuesto por sus cuentas por cobrar y otras cosas. Fíjense, su línea de crédito la liquidan, ya no deben plata. Y fíjense, su préstamo bancario termina en 0. Entonces, al final, su pasivo termina en 0 y sus utilidades acumuladas terminan siendo positivas. Entonces, tiene un patrimonio positivo. Entonces, es un negocio altamente rentable, pero altamente rentable. Muy bien planeado por parte de estas personas. ¿Sí? Este, por si acaso, es de verdad un proyecto. Le he cambiado el nombre a los productos, le cambié el nombre a la empresa, le cambié el nombre a algunas cosas. Y bueno, entonces, ya tenemos el estado de resultados y ya tenemos todo esto, ¿no? Vamos a hacer, como sabemos que no necesitamos los ajustes por activo fijo, vamos a hacer los ajustes por dividendos. Este sí lo tenemos que hacer, sí o sí, ¿cierto? Entonces vamos a tener la utilidad superacumulada real. Entonces, vamos a ver qué cosas tiene en su balance. Tiene reservas que tiene que entrar, proviene de la utilidad, tiene resultado de la gestión y también tiene resultado acumulado. Entonces, esas 3 están acá y tengo esas 3. ¿Estamos de acuerdo? La utilidad superacumulada
teórica, la que debería haber, ¿sí? Debería ser la siguiente. Lo que realmente había más la utilidad neta. Debería haber 155. ¿Cuánto hay realmente? 55. Entonces, ¿han habido dividendos? Estos ñatos lo han hecho con gloria. Se han prestado plata y encima sacan dividendos ya el primer año. Y ganan. Y ganan y pagan su deuda. Estos van a pagar impuesto a la riqueza. ¿Qué es esto? Lo que realmente había más la utilidad neta. Debería haber 33.405. Realmente hay eso. Por lo tanto, los dividendos son cero. Obviamente, parece ser muy lógico. Ha habido pérdidas, entonces no hay dividendos. El siguiente año, lo que realmente había más la utilidad de este año. No hay dividendos. Son cautos. Pese a haber utilidades, no han repartido dividendos. Lo que realmente había, más la utilidad, debería haber 939.000, pero hay... acá tengo un error. Fíjense, gastos indirectos dice M. Si se pueden ir al Word, ¿cuánto debería decir acá en el penúltimo año en vez de M? Se me ha ido un dedazo ahí. En el Word está correcto. Gastos indirectos creo que es 2.496. Sí. Perfecto. Entonces, debería haber 938, pero hay 838. ¿Cuántos se han repartido de utilidad? De nuevo, 100.000 pesos estos ñatos. ¡Qué fregados! Realmente había 838 más la utilidad. Debería haber 1.226.000. Solo hay 226. Le han tirado pues la repartija, señores, de 1.000.000 de bolivianos. Y no solamente se han tirado su utilidad acumulada, se han tirado la utilidad de la gestión, se han tirado todo lo que han querido. Fíjense, la utilidad acumulada me la han dejado en negativo. ¿Sí? Tenían la plata. Está bien. Entonces ya tengo los dividendos y este va a ser mi primer resultado importante. Muy bien. Entonces, ¿qué me queda hacer? Me queda hacer el flujo en su versión cortita. ¿Cuál es? Utilidad neta más depreciaciones menos cambios en activo más cambios en pasivo más cambios en patrimonio menos dividendos. Y esto me va a dar mi flujo de caja total. Voy a tener mis disponibilidades iniciales, disponibilidades finales. Y todo esto lo voy a poner así, lo voy a poner bonito. Listo. Entonces, para eso tengo que hacer los cambios, señores. Entonces, acá, cuando yo tengo un análisis de múltiples gestiones, viene pues siendo súper útil lo que les he enseñado de cambios. Cambios a lo bruto, ¿no ve? Agarro y digo, el primer año menos el año cero, y a lo bestia, lo tiro a todo el balance general. Y aquí digo cuál sí, cuál no. Activo. ¿Entra o no entra, Estefano? No, Activo corriente. ¿Entra o no entra? tampoco. Disponibilidades. ¿Entra o no entra? Es lo que queremos calcular. Sí. No. Tampoco. No, no. Sus subcuentas. Inventarios. ¿Entra o no entra? Sí, sí. Entra. Cuentas por cobrar. Ojo, es un Entra. subtotal. No, es un subtotal de cuentas. Cierto. Activo fijo. ¿Entra o no entra? Es un subtotal. No, no entra. Activo fijo bruto. ¿Entra o no entra? Es un subtotal de todas estas máquinas. No entra.
Si somos inteligentes, aquí ya estoy captando el cambio de toda la maquinaria. Entonces sí lo vamos a hacer entrar y que no entre ninguno de estos. Porque ya me está capturando todo. Claro. La depreciación acumulada, como es una cuenta no monetaria, tampoco entra. ¿Vamos bien? Ujú. Ahora vamos a hacer la suma de los cambios en activos. Muy bien. ¿Entra o no entra? Pasivo y patrimonio. No, Pasivo, no, pasivo circulante, tampoco. cuentas por pagar, Sí, línea de crédito, sí, pasivo no circulante, no, banco, sí, patrimonio, no, capital social, sí entra, reservas. sí, No, porque viene ah, con utilidad neta, acordate. cierto, Estas cierto. tres cuentas no entran. Utilidad neta, sí, sí. Entonces acá tengo la suma de todos mis pasivos. Y aquí tengo la suma de todo mi patrimonio. Vamos bien. Y vamos con esto. Entonces, utilidad neta la copio de acá. Depreciaciones la copio de depreciación del mismo año. Menos cambios en activo. Menos me voy al cambio en activo. Más cambio en pasivo. Más cambio en patrimonio, que es en este caso 0. Y que me falta menos dividendos de este año que acabamos de calcularlos. Con lo que tengo mi flujo de caja, que va a ser la suma de todo esto. Mis disponibilidades iniciales eran de 3,027. Tengo un flujo de caja negativo. Y vamos a hacer un control. Y este control va a ser mis disponibilidades finales menos esto. ¡Qué suerte! Nos ha cuadrado. Entonces, si hemos hecho bien las cosas, ¿sí? Y hemos hecho todo referenciado, igual, todo bien, lo único que yo tengo que hacer para hacer el resto de flujos es agarrar esto y decir, ¿cuántos años tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí ya tengo el primero, entonces ese es el 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora sí, todos los que sean religiosos, por favor, empiecen con sus oraciones. Si le jalo, ¿cómo es? ¿Da o no da? A ver. Bueno, hay un 0,01. Jojo, ya, yo te doy un centavo, listo, con eso quedamos. ¿Por qué habrá un 0,01? Yo les aseguro que es error del contador. Esto menos esto. Ahí están sus errorcitos. Esos mismos errores van a aparecer en el balance, ¿no? El balance no me está cuadrando por estas centésimas o milésimas, ¿no? De ahí viene ese errorcito, Estefano. ¿Ok? Entonces, analicemos. Tengo un flujo negativo el primer año de 2,000 pesitos. Pero estos señores se han tirado por la vidita, se han repartido en dividendos 100,000. O sea, qué ñato. ¿Será que se repartan 95,000 y me dejen un flujo positivo de 2,000 y algo, ¿no? Siguiente año tengo ya un flujo positivo de 28,000. Siguiente año tengo un flujo positivo de 228,000. Siguiente año tengo un flujo positivo de 509,000, pese a que he repartido dividendos de 100,000. O sea, si no hubiera repartido estos 100,000 en dividendos, hubiera tenido 609,000.
Y el último tengo un flujo negativo de 764, pero es porque repartió 1 millón en dividendos. Operativamente esta empresa, primer año 164,000, segundo año menos 13,000, o sea, $2,000 ha perdido. Tercer año positivo 267, cuarto año 664 positivo, quinto año 401,000 positivo. ¿Sí? Activos no invirtió casi nada. Pasivos ha ido liquidando sus deudas, un montón de deudas. Fíjense, el último año ha liquidado básicamente todo su endeudamiento. En patrimonio no ha cambiado nada. Y simplemente en dividendos ha dado lo que ha querido. ¿Cómo es? ¿Les parece una empresa rentable o no rentable? Un proyecto rentable. Rentable. Altamente rentable. Sospechosamente rentable. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un análisis vertical y un análisis horizontal. El análisis vertical y el análisis horizontal, ustedes lo tienen que hacer y ustedes me tienen que decir cómo está compuesto, pues, el activo. ¿Tendrá más activo corriente? ¿Dónde está la totalidad del activo? ¿Cómo está financiado? ¿Está más financiado por deuda? ¿Está más financiado por patrimonio? ¿Cómo va esto? Y el análisis horizontal tiene que ver con la evolución de la empresa. ¿Ha ido evolucionando normalmente o no ha ido evolucionando normalmente? ¿No? Y después vamos a hacer un análisis de ratios para que ustedes me digan, oye, creo que podríamos mejorar nuestro flujo de caja en el año 2. Creo que tenemos mucho inventario, por ejemplo. Creo que hay un problema en inventario. Fíjense en el año 2, que es el que nos friega la vida. Ah, no, en inventarios, acá tenemos el problema en el año 1. De 19 va a 42 y de nuevo se regulariza a 5,000. ¿No? Entonces, ¿qué ha pasado este año? ¿No? ¿Qué está sucediendo? Y vamos a ver que coincidentemente nuestro costo de ventas ¿será que es elevado? A ver. ¿Dónde está? Fíjense, mis ventas de Guaraná son de 32,000 acá. Y mi costo de ventas de Guaraná son de 146,000. Les apuesto que eso tiene que ver con inventarios y con mi política de inventarios. Pero eso solamente lo vamos a poder confirmar con análisis de ratios. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es ya sumar la clase anterior que les ha dado Jorge con esta clase y ustedes van a hacer el flujo de caja y decirme, ok, ¿de dónde saca esta empresa su plata? Ah, si es de generación de operación, perfecto, no hay problema. Si de paso su actividad de financiamiento va pagando sus deudas, mejor todavía, ¿no es cierto? Si para eso está invirtiendo, está bien, pero mejor si no invierte. Entonces, acá desmitificamos un poquito el tema de, pucha, ¿qué es lo que quiero? ¿Una empresa más grande? No, yo quisiera hacer $1 trillón con una empresa que tenga activos de un boliviano. ¿No es cierto? O sea, mi idea no es gastarme plata en inversión. Lo ideal sería no invertir, invertir una vez y nunca más invertir, que creo que es lo que esta empresa está haciendo, ¿no? Invertido en un vehículo, ha invertido un poquito en algunas maquinarias y listo, se ha puesto a vender como loca esto. ¿Sí? Entonces, este es el análisis, estos son los flujos de caja. Les va a variar por 1 centavo en el segundo año de flujo de caja, pero lo que necesito que ustedes vayan viendo es la clasificación, ¿no es cierto? En eso es en lo último en lo que les ayudo el día de hoy. Vamos con la clasificación. A ver, Ilse, si me puedes ayudar tú. Inventario. ¿Qué es? Operativo, inversión, financiamiento. Estás con tu micrófono. Ahí estás, ahora sí. Operativo. Correcto. Cuentas por cobrar de agua y de guaraná. ¿Qué serán? Un cachito. Mm. Operativo igual. Correcto.
Activo fijo bruto, ¿qué será? Operativo. No. ¿Qué será, Alberto? De inversión. Es correcto. Entonces, eso ya está. Cuentas por pagar, ¿qué será, Ilse? Operativo. No. Sí, Y es operativo. La línea de crédito, ¿qué será? operativo. No, financiamiento. No. ¿Qué Financiamiento. es? Financiamiento. Correcto. Banco, ¿qué será? Financiamiento. Capital social, ¿qué será? Financiamiento. Correcto. Y vamos a nuestro... Hasta acá todo es operativo, todo es hermoso y es verde. Intereses, ¿qué será intereses? Operativo. No, ¿cómo va a ser operativo si es una empresa que se dedica a la venta de guaraná? Su negocio no es prestar plata ni prestarse plata. ¿De dónde provienen los intereses? Financiamiento. Correcto. Y listo. Entonces con eso ustedes ya van a poder hacer sus lujitos. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, señores? Sí, un favor. En la Dime, parte de lo que hablábamos de la utilidad negativa un poco más arriba, es que para hacer el ejercicio creo que no estamos todos en la parte contable. O sea, hemos perdido 22,000. ¿Esto va a restar a los 84,000? No. De 22,000, el 25% Sí, es negativo. Por es eso no negativo, paga el impuesto. 5,574. Eso tú deberías ir a Servicio de Impuestos Nacionales y decir, deme mis 5,574 malditos. ¿No ve? Pero no te los van a dar, te van a decir, de tu próximo impuesto, menos 5,574. Así absorbo la... Ah, ya, perfecto. ¿Sí? Sí. Bien. Intenten cachar el último errorcito que no han identificado. Con eso ya estamos. Les doy una pista, está en reservas. Pero eso lo van a cachar cuando hagan su análisis horizontal, señores. Dicen, Ahora, esos 5,400 que el otro mes está restando no es monetario, entonces eso también va a afectar en el flujo de efectivo. Va a afectar en el año 3 porque vas a pagar menos Sí. impuestos. Sí, te va a dar Pero una en mayor el flujo de utilidad. efectivo también tengo que ingresarlo. Claro, pero eso va a hacer que, mira, si yo lo ingreso, todo me va a seguir cuadrando. Pero eso va a Sí. significar que han recibido una mayor cantidad de dividendos ese año. 5,574.52. Todo va a seguir cuadrando, solamente que lo va a poner en dividendos. Ya, pero por exposición en el flujo de efectivo largo, tengo que colocarlo arriba y abajo como se hizo con los otros ingresos. Lo del IUE, no, O sea, los 5,400, no tengo que poner nada en el no, flujo de nada. efectivo. Nada, Largo. porque acuérdate que el pago de impuestos es operativo y la utilidad es operativa. Es una parte de la utilidad que no tienes que corregir esa, ¿no? Entonces Ah, ya. en posición no tienes que Ah, hacer ya. nada. Ok, gracias. ¿Ok? Bueno, señores, no les quito más de su noche. Vayan a cenar tranquilitos. El truco de este curso, chicos, o sea, sí es bonito, vemos cómo se resuelven los ejercicios, se aclaran algunas dudas, pero nada del conocimiento se va a terminar de asentar, se va a terminar de cimentar, si es que nosotros no replicamos estos mismos cálculos. Entonces les pido, por favor, ustedes mismos hagan esto. Es otra cosa hacerlo, ¿sí? O sea, yo con mucho gusto les proveo todos los ejercicios resueltos, hacemos todo el feedback que ustedes quieran, no tengo problema, pero si no hacen, no vamos a tener un buen resultado de aprendizaje. Tienen que hacer. ¿Listo? Bueno, ¿Esto tenemos que hacer el flujo de efectivo el largo o lo dejamos nomás así? no, lo tienen que hacer el largo, siempre el largo. El largo y análisis vertical y horizontal. Sí. Y el de ratios.
los ratios que Sí, van a escojamos. tener el ratio de actividad, ¿no es cierto? Días, inventarios, cuántos por cobrar, cuántos por pagar. Van a tener seguramente el tema de liquidez, seguramente me van a hacer capital de trabajo, van a hacer una razón una razón corriente, me van a hacer una pruebita ácida, seguramente van a hacer para el endeudamiento el D sobre E, D sobre D más E, estructura de capital, razón de deuda, no sé, cobertura, si han hecho. Seguramente me van a hacer en rentabilidad ROE, ROAS, ROIs, ROS, ROX, RORAX, RAROX, RARORAX, etcétera, etcétera. Hay como 2 millones de rentabilidades. ¿No? Entonces, eso. Y la idea es juntar todo y que todo converja en un análisis bien completo. Está bien. Ilse, ¿tienes alguna pregunta? No te escucho, Ilse, está tu micrófono mal, creo. No sé qué tiene. En este caso, vamos a respetar el 5% para la reserva legal. Sí, Ya. pero de todas formas, no necesitas ese cálculo porque ya te lo han calculado, ¿no? Acá te dice cuál va a ser la reserva legal. Ya. ¿Ya? Bueno, señores, espero que tengan una excelente noche y nos vemos el día jueves. ¿Listo? Gracias, licenciado. Buenas noches. Les subo la clase en un ratito que termine de cargar y bueno, ya tienen todo lo demás. ¿Listo? Buenas noches. El ejercicio no los pasa, por favor, al WhatsApp o lo va a subir a la plataforma. Está resuelto ya en plataforma el de Torres, ¿no? La idea es de que ustedes vayan un poquito más solitos con este. Pero de todas formas lo tienen resuelto en plataforma. ¿Ok? Ya, gracias. Listo. Hasta luego, buenas noches. Chao, que estén bien.